Estimados estudiantes, hoy abordaremos el tema de interpolación de Newton. Cuando hablamos de interpolación de Newton, lo que nosotros nos referimos es a cómo construir un polinomio a través de unos puntos dados. Por ejemplo, a mí me dan coordenadas x y y, varios puntos, y yo puedo construir un polinomio de cualquier grado. Pero para construir ese polinomio necesito un concepto previo, y ese concepto es acerca de diferencias divididas. Esas diferencias divididas son las que me van a dar los coeficientes de ese polinomio. Para ello, para explicarlo mejor, lo que vamos a abordar es este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos estos puntos y por medio de esas diferencias divididas vamos a tratar de rellenar todo este cuadro. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el enunciado? Dado estos puntos, construir un polinomio de interpolación de Newton. Comencemos. Miren que la primera columna que tengo de este cuadro que realicé, la primera columna tiene x sub i. Entonces vamos a colocar menos 2, menos 1, 2 y 3. En la segunda columna, pues vamos a colocar los y sub i. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo que f de x sub i. En este caso vamos a tener 4, 1, 4 y 9. Ahora, lo que sigue es esta tercera columna. Vemos que en la tercera columna tengo dos valores de x. F depende de estos dos valores de x. Como son dos valores de x, la primera diferencia de divididas es a través de las pendientes. O sea, esa resta que yo tengo, y sub 1 menos y sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Es la primera diferencia que está dividida por eso. Entonces vamos a decir, como depende de x sub 0 y x sub 1, entonces miren, x sub 0, ese es el primer valor, y x sub 1, que es el segundo. Quiere decir que yo lo voy a copiar a partir de aquí. Entonces vamos a decir, f va a depender de x sub 0 y x sub 1. ¿Quién es x sub 0? Pues menos 2. ¿Quién es x sub 1? Pues menos 1. Vamos a decir, ¿qué es esto? La primera diferencia dividida, vamos a tomar la pendiente, o sea que vamos a tener f de x sub 1 menos f de x sub 2 sobre x sub 1, perdón, x sub 0, ¿no? Sobre x sub 1 menos x sub 0. Esta es la pendiente. ¿Recuerdan cuando teníamos y sub 1 menos y sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0? ¿Qué nos va a quedar? F de x sub 1. Pues en este caso es 1. ¿Por qué? Porque comienza desde 0. 1. Menos f de x sub 2, que sería 4. Sobre x sub 1, que sería menos 1. ¿Estamos? Ahora, y x sub 0, ¿qué sería? Negativo, pero menos por menos me da más, que sería más 2. ¿Cuánto me daría esto? Menos 3. Entonces, la primera diferencia dividida me dio menos 3. Vean que todo lo vamos a hacer a través de la fórmula de las pendientes. Vamos a hacer la segunda. Miren que para esta diferencia dividida me dicen que necesito dos valores de x. El que le sigue, si yo estoy aquí parado, necesito el valor anterior y el valor actual. Quiere decir que voy a tener f de x1, x sub 2. ¿Ok? Mírenlo, el anterior y el actual. ¿Este qué sería? También la pendiente. Entonces voy a decir f de x sub 2 menos f de x sub 1. ¿De acuerdo? Y todo esto sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Qué vamos a obtener como resultado? ¿Quién es x sub 2? F de x sub 2. Pues f de x sub 2 en este caso es 4. ¿Y quién es f de x sub 1? 1. Sobre. ¿Quién es x sub 2? 2. Pero ¿quién es x sub 1? Pues este anterior. Pero como es negativo, entonces me va a dar más 1. ¿Cuánto me daría este?
Pues me daría 3 sobre 3, que eso me daría 1 como resultado. Obtuvimos la otra diferencia dividida. Ahora, vamos a decir, si estoy parado aquí, miren que necesito la anterior y la actual. Entonces voy a tener f de x sub 2, x sub 3. Y esto va a ser igual a tener f de x sub 3 menos f de x sub 2 sobre x sub 3 menos x sub 2. Hacemos lo mismo. ¿Quién es f de x sub 3? Pues f de x sub 3 es 9. ¿Sí? Los valores de y, 9. Menos f de x sub 2, que es 4. Sobre x sub 3, que sería 3. Menos x sub 2, que sería 2. ¿Cuánto me daría esto? Pues 5. 5. Miren eso. Tenemos todas las diferencias divididas. Ahora, vamos a borrar esta, porque vamos a rellenar esta columna. Si observamos esta columna, f depende de 3 valores de x. Entonces quiere decir que vamos a tener por aquí x sub 0, x sub 1 y x sub 3. Entonces, a partir del último valor que depende, entonces, ¿cuánto nos debe dar? F de x sub 0, x sub 1, x sub 2, perdón, ¿no? X sub 2. Entonces decimos x sub 0, x sub 1 y x sub 2. ¿Cómo hallamos estas diferencias divididas? Vamos a tener por aquí, tomamos estos dos, miren, tomamos estos dos, entonces vamos a tener f de x sub 1, x sub 2, menos, si tengo 3, tomo 2 de ellos, menos f, ahora, x sub 0, x sub 1. Cierro. Todo sobre el último valor de la x con el primer valor de la x. Igual. Vamos a colocar, si observamos, estos valores que yo tengo aquí, ya los obtuve anteriormente. Entonces quiere decir que f de x sub 1, x sub 2, por aquí lo tengo, miren esto. ¿Cuánto me dio? Me dio 1. Entonces los escribo. Miren que hay muchos valores que yo ya no tengo que calcular. Y este también lo hallé. ¿Cuánto me dio? Me dio menos 3. Entonces si me dio menos 3, con el menos me daría más 3. Sobre x sub 2. ¿Quién es x sub 2? Miremos. Estamos aquí. Porque x sub 0, x sub 1, x sub 2. Entonces vamos a estar 2 menos x sub 0. ¿Pero quién es x sub 0? Menos 2. Entonces sería más 2. Igual 4 sobre 4, que me daría 1. ¿Listo? Ahora, con la que sigue. La siguiente. Les decimos f x sub 1, x sub 2, x sub 3. ¿Ok? Donde estoy ubicado y las dos anteriores. ¿Qué decimos? ¿Esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a tener f de x sub 2, mire, desde aquí, x sub 3, menos f de x sub 1,
coma x sub 2. ¿Ok? Y todo esto, decimos, el último valor de x sub 3, y el primero, x sub 1. Entonces vamos a decir, recuerden que esto lo habíamos hallado anteriormente. Entonces, ¿quién va a ser x sub 2, f de x sub 2, x sub 3? ¿Quién va a ser? 5. Menos, ¿cuál va a ser? El anterior, o sea, 1. ¿Listo? Sobre x sub 3, ¿qué va a ser? 3. ¿Y x sub 1 quién va a ser? Pues ¿no? Entonces x sub 1 que va a ser negativo. Por eso vamos a colocarle más 1. Entonces 4 sobre 4 que me daría 1. 1. ¿Listo? Ahora, miren ya la última columna tiene x sub 2, x sub i más 3. Entonces, miren, ¿de cuántos x depende? De 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4. Entonces, vamos a decir x sub 0, x sub 1, x sub 2, ¿sí o no? X sub 3. O sea que ahí van los 4 porque comienza el 0, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí vas a tener f de x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Aquí los utilizamos todos. ¿Cómo podemos hacer Pues decimos, escogemos, en este caso, como tenemos 4, pues escogemos 3. Entonces va a ser, la pendiente va a ser con 3. F, ¿de quién? De x sub 1, x sub 2, x sub 3. Cierro, menos f de x sub 0, x sub 1, x sub 2. X sub 0, x sub 1, x sub 2. ¿Listo? ¿Y todo sobre quién? Recuerden, el último de los x sub 3, contra el primero. ¿Cuáles van a ser esos resultados que ya habíamos hallado anteriormente? Entonces vemos, que tenemos por aquí me daría 1. Y este otro también me dio 1. Sobre x sub 3, 3. X sub 0, menos 2. O sea que por la fórmula me daría 2. Entonces me quedaría 0 sobre 5, que esto me daría 0. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de rellenar la tabla. Y aquí hallamos todas las diferencias divididas. A eso le llamamos diferencias divididas. Ahora vamos a construir el polinomio de la siguiente manera. Voy a borrar por acá para que me quede espacio para construir ese polinomio. Bueno, voy a entregarles una fórmula. Miren esto. Yo tengo este polinomio. Entonces, si me dicen construye el polinomio de grado 3, entonces yo tengo este polinomio, p de x, que va a ser igual a sub 0, ya les digo qué es, más a sub 1 por x menos x sub 0, más a sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Vamos a colocar por aquí, más a sub 3, x menos x sub 0 por x menos x sub 1 más por x menos x sub 2.
¿Listo? Si me dicen construye un polinomio de grado 3. Entonces, vamos a ver. Cuando yo tengo este polinomio, vamos a ver cuáles son esos valores. Miren esto. Observen. ¿Sí? Por aquí. Observen los valores de la diagonal. Miren la diagonal. Estos valores, los que tenemos aquí. De la diagonal. Diagonal. ¿Sí? Los valores de la diagonal van a ser los coeficientes de ese polinomio. Entonces, comenzamos. Tenemos a sub 0 cuando x está elevado a la 0. ¿Bien? X. Entonces vamos a tener a sub 0 va a ser el primer valor de la f. Son valores de f. Miren que esa diagonal son valores de f. Primer valor. O sea que tenemos el 4. El a sub 1 pues va a ser el menos 3. Entonces menos 3 que multiplica a x menos x sub 0. ¿Quién es x sub 0? Menos 2. O sea que me va a quedar más 2. Más a sub 2 que teníamos, que era el siguiente. Entonces sería 1. Entonces vamos a colocarlo por cuestiones pedagógicas. Es x menos, pero x sub 0 es 2. ¿Estamos? Ahora, por x menos x sub 1. ¿Pero quién es x sub 1? Es menos 1, entonces más 1. Vamos a seguir escribiendo el polinomio por aquí. Más, vamos a tener el último, que es 0, que multiplica a x más 2 por x más 1, ¿sí o no? Por x sub 2. Entonces sería por aquí x más 2, x menos 2. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que este me da 0. Entonces solamente me queda esta parte para realizar el polinomio. Comenzamos. Esto es igual a tener 4. Distribuimos menos 3x menos 6. Esta multiplicación me daría más x cuadrado más 3x con términos semejantes incluido más 2. ¿Ok? Entonces, si realizamos toda esta operación, me quedaría x cuadrado. ¿Por qué? Porque menos 3x y 3x. Y aquí, 4 más 2, 6. Menos 6, 0. Entonces, el polinomio que construimos, aun cuando queríamos construir un polinomio de grado 3, el tercer término se cancela. Entonces, al final nos queda un polinomio de grado 2. Y esta es la interpolación de Newton. Bueno, jóvenes, espero que les haya quedado claro todo el procedimiento de interpolación de Newton y cómo utilizar las diferencias divididas para hallar el polinomio. Entonces, jóvenes, hasta luego y muchas gracias.